Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos señales que indican el camino. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 31-32. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. La boda de Caná. Juan capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él dijere. Ver a Jesús realizar el milagro de convertir el agua en vino fue una evidencia favorable a la decisión de los discípulos de seguirlo. Probablemente no estaban hasta entonces preparados para entender quién era realmente. Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Fue a él a quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su salvador. Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Ese profeta era Jesús, y en Juan capítulo 2 Jesús realizó su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel en Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. El agua procedía de 6 tinajas utilizadas para la purificación de los rituales judíos, lo que vincula aún más el milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. En efecto, lo sorprendió la calidad de la bebida, y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que habían dejado lo mejor para el final. El término griego oínos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. El zumo resultante del milagro no era alcohólico. Eso lo encontramos en El deseo de toda la gente, página 123. Sin duda, quienes sabían lo que había sucedido estaban asombrados. La segunda señal en Galilea. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. Juan capítulo 4, versículos 46 y 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Al relatar la segunda señal que Jesús hizo en Galilea, Juan remite la primera, la de las bodas de Caná. Juan parece decir: las señales que hizo Jesús le ayudarán a comprender quién es él. Luego añade: esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. Es importante reconocer que los milagros no mostrarán por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros, algunos fueron verdaderos profetas, otros falsos. Los milagros solo revelan la existencia de la sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace. Satanás puede hacer milagros. Si por ello entendemos actos sobrenaturales, el noble angustiado se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que curara a su hijo. La respuesta de Jesús fue tranquilizadora. Le dijo: ve, tu hijo vive. Juan capítulo 40, versículo 50. Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original vive, el hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente. Descubrió que la fiebre habría abandonado al hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho esas palabras: el milagro del estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículos 2 y 3.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Se creía que un ángel agitaba el agua y que el primer enfermo que entraba en ella quedaba curado. En consecuencia, los pórticos del estanque estaban abarrotados de personas que esperaban ser curados en la siguiente ocasión. Jesús fue a Jerusalén y al pasar junto a la piscina vio a la multitud que esperaba. ¡Qué espectáculo! Toda esa gente, algunos seguramente muy enfermos, esperaban una curación que seguramente no ocurriría. ¡Qué oportunidad para Jesús! Puesto que todos los que estaban junto a la piscina querían sin duda recuperar la salud. ¿Por qué preguntó Jesús al paralítico si quería ser curado? El hombre da a entender en su respuesta que quiere curarse. El problema es que está buscándolo en el lugar equivocado. Mientras aquel que hizo las piernas del hombre está de pie junto delante de él, el hombre no sabía que él estaba hablando. Aunque después de la curación comenzó sin duda a comprender que Jesús era de hecho alguien muy especial. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al lograr de acuerdo con ella recibió fuerzas. Más adelante, Jesús se encontró con el hombre en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Corazones duros. Las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios, pero por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. Juan capítulo 5 versículo 11 y 12. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Cuando Jesús se reveló al hombre que había sido sanado, este dijo inmediatamente a los líderes religiosos que había sido Jesús. Sin duda, esa era una ocasión para alabar a Dios, pero en lugar de ello los líderes perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacían estas cosas en sábado. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5 versículo 16. Las curaciones eran permitidas en sábado solo en casos de emergencia. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años. Por lo tanto, su curación no era de emergencia. Además, ¿qué necesidad había de que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una estera en el día de reposo. Claramente Jesús estaba tratando de llevarlos a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y las regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. La respuesta más probable en que ellos se había a sus corazones corruptos, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma y a su amor al poder y la falta de consagración a Dios. Todo esto contribuyó a que rechazaran la verdad que tenían delante. Es decir, ¿qué puede haber en nosotros que nos limpia percibir las verdades que necesitamos conocer y aplicar a nuestras vidas? Las afirmaciones de Jesús. El milagro del estanque, el de Betesda, brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40. Ver más adelante a describir a quién lo realizó. Juan capítulo 5 versículos 16 al 18. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? Juan 5, 18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta a Juan 5, 16 al 18
muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia con su relación con su Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. En primer lugar, explica su íntima relación con el Padre. Indica que Él y su Padre actúan en armonía hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, los milagros hacen que Jesús, el Padre y las Escrituras. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Por último, en Juan capítulo 5, versículo 40 en adelante, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. La esperanza siempre estará en Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.